sala Amén. y a todos los guardianes del aceite que se están conectando en esta mañana. Dios me los bendiga a todos. Estamos leyendo Jueces capítulo 20, la guerra contra Benjamín. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron a los hijos de Israel: Decid cómo fue esa maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: Yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche, y levantándose contra mí los de Gabaa, rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron: Ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabaa: contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1,000, y 1,000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabaa de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿Qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabaa, porque fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel, fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿Quién subirá de nosotros el primero en guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín. Y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Saliendo entonces de Gabaa los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la había ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo:
¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín nuestros hermanos? Y Jehová le respondió, subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días, y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Y puso Israel emboscada alrededor de Gabaa, subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabaa como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, unos de los cuales sube a Betel y el otro a Gabaa en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal-tamar, y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de la pradera de Gabaa. Y salieron contra Gabaa 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba. Mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vinieron los hijos de Benjamín que eran derrotados y los hijos de Israel, diciendo, de Israel se dieron a campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaa. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabaa y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas, que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad. Luego pues que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y a matar a la gente de Israel como 30 hombres. Y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros, como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad de los Benjamín, miraron hacia atrás, y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Y volvieron por tanto la espada delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron, y hollaron desde Menuá hasta enfrente de Gabaa, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto a la peña de Rimón,
y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron perseguidos aún hasta Gidón, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Y fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día, 25,000 hombres, que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias, y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron a fuego a todas las ciudades que hallaban. Bueno, gloria al Señor. Aquí Jueces 20 nos habla de una guerra que el pueblo de Israel tuvo contra los hijos de Benjamín en modo de venganza, ya que ellos habían atacado a la concubina. Amén. Y dice la palabra de Dios que 2 veces el pueblo de Israel fue derrotado contra los hijos de Benjamín, pero ellos le clamaron al Señor, y a la tercera guerra Dios les dio la victoria y el pueblo de Benjamín fue derrotado. Amén. Dios es fiel y su misericordia es para siempre. Dios le bendiga, hermana Denis. Gloria a Dios, continuamos. ¿Avanzo, hermana Denis? Sí, adelante. Gloria. Amén. Jueces capítulo 21, en el nombre del Señor Jesús. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo: ninguno de nosotros dará a su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios, y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios. Y alzando su voz, hicieron gran llanto y dijeron: oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel en una tribu. Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo: sufriría la muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano, y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes, Galaad, había venido al campamento a la reunión, porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes, Galaad. Entonces la congregación envió allá a 12,000 de los más valientes y les mandaron diciendo: id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes, Galaad, con las mujeres y niños. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que estaba en la tierra de Canaán.
Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín, que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín, y les dieron por mujeres a las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes, Galat, mas no les bastaron estas. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron: tenga Benjamín herencia en los que han escapado, y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo: maldito el que diere mujer a los benjamitas. Ahora bien, dijeron, he aquí cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem y al sur del Leboná. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo: id y poned emboscada en las viñas, y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo. He ido a tierra de Benjamín, y si vinieren los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos: hacednos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, ¿no sois vosotros los que se las disteis para que ahora seáis culpados? Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades, y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí, cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Gloria a Dios. Es un poco de vinculación con el mensaje que les acabo de platicar, un poquito sin haberlo preparado. Hay gente que pasa por la etapa de desobediencia cuando hay una propuesta, hay una convocación por medio del Señor, en este caso al pueblo de Israel, y se menciona que todos debemos estar en ese propósito de servir. En este caso, la tribu de Benjamín tuvo un acto de desobediencia, y eso impidió que de alguna manera tuvieran mujeres para ellos de entre el pueblo y las tribus que estaban cercanas. De la misma forma, tuvieron que ejercer una parte de oír, de poder realizar la labor de ir a los lugares donde los mandaron, e ir a hombres, a mujeres, a niños, y quedarse con aquellas damas que no habían conocido ayuntamiento, no habían tenido comunión con varón. A pesar de ello, no tuvo la posibilidad todo ese pueblo, toda esa tribu, de que les alcancen las mujeres para sí, a cada uno. Y aún así, hubo la posibilidad de que fueran por otra oportunidad, ya completaran, que cada uno tenga su mujer. Todo esto no se hizo bajo una dirección especializada, y la unción de nuestro Todopoderoso, porque en este tiempo
se había convertido en una condición difícil donde cada quien hacía lo que bien le parecía. De alguna manera se rompió esa comunión y esa unión entre todas las tribus y se dispersaron cada una para poder realizar de alguna manera edificaciones, expandirse en todo lo largo de ese mundo en aquel entonces. Y aquí es cuando los jueces, ¿sí?, comenzaron a proyectarse, ¿sí? Los jueces para que todo asunto sea tratado y no había rey. Posteriormente a eso es donde se solicitaron, ¿sí?, a Samuel se le pueda hacer un rey a Israel. Gracias, esta ha sido la lectura de este capítulo 21 del libro de Jueces. Bendiciones, hermana Denise. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias, hermano Martí, por esa lectura y por esa reflexión. Vamos a leer Ruth, capítulo 1. Gloria al Señor Jesús. Bendiciones, hermano. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Amén. Y vamos a leer Ruth, capítulo 1. Dice la palabra de Dios así en el nombre de Jesús. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en su casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada.
Aleluya. Qué hermosa escritura acabamos de leer hoy. Bueno, toda la palabra de Dios es hermosa, pero hay dos cosas que quiero resaltar aquí en esta lectura rápidamente. Primero es que la palabra de Dios dice que Él nos va a bendecir todo lugar que pisare la planta de nuestro pie. Y hay ocasiones que nosotros elegimos ir a algún lugar porque sentimos que hay escasez en nuestro lugar, y a donde nosotros queremos ir y vamos, a veces no encontramos lo que vamos buscando. Tal vez hay comida, pero todo lo demás no existe. Aquí Noemí se fue con su esposo a la tierra de Moab porque pues en Belén se había acabado los alimentos. Pero tal vez Dios estaba probando ahí a Belén, ¿no? De Judá, y tal vez Dios quería que clamaran en lugar de viajar y emigrar. Pero lo que vemos acá es que, como Noemí lo dice, el Señor fue el que vino contra mí, y él me quitó lo que Él tenía que quitarme. Y es algo muy duro porque cuando nosotros vamos a algún lugar, en lugar de prosperidad, pues uno encuentra que Dios pone su mano contra nosotros. Por eso, antes de movernos, tenemos que pedir la voluntad de Dios, orar y esperar la respuesta de Dios. No, usted no se mueva de su lugar a menos que Dios le diga: adelante, muévete, ve. Como el pueblo de Israel, cuando se asentaban y estaban en el desierto 40 años, ellos se movían cuando la columna de fuego y la nube se movían. Si no se movía, ellos se quedaban ahí. Y es lo que a veces nosotros olvidamos, que nos movemos por nuestra propia voluntad y hacemos lo que nosotros queremos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que escuchemos su voluntad y hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Pero no, a veces podemos oídos sordos a lo que dice el Señor, y hacemos nuestra voluntad y nos apresuramos a hacer nuestra voluntad. Pero fíjese que dice la Biblia: el avisado mide sus pasos. Así que hay que medir nuestros pasos. Hay que pedir a Dios en oración qué es lo que vamos a hacer para que nosotros lo hagamos. Y no solamente pedirlo y orarlo: ya lo haré, ya lo voy a hacer. Y lo hacemos, pero no esperamos la respuesta de Dios. Y a veces la respuesta de Dios dice: quédate donde estás, ahí te voy a bendecir. Mire, hubiera sido muy fácil para Abraham buscar como su sobrino el lugar de bendición donde se veía todo verde, pero él escogió, le dijo a su sobrino, a Lot: donde tú vayas, yo iré al lado contrario. Y él escogió las llanuras, ahí estaba Sodoma y Gomorra, y usted sabe lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Entonces, Abraham dijo, cumplió su palabra y se fue, y Dios lo bendijo en el desierto, donde, ¿cómo puede crecer y ser multimillonario en el desierto? Bueno, Dios lo bendijo ahí en el desierto. Así que nosotros necesitamos confiar en la voluntad de Dios y que el Señor nos va a bendecir a donde vayamos. Segundo, y ya termino, veo acá que las dos nueras perdieron a sus maridos, y Orfa dijo: bueno, ya no tengo nada que hacer, tú me estás despidiendo, pues me voy a buscar un hombre aquí en Moab, de mi tierra. Pero Ruth dijo: no, tu Dios será mi Dios, y donde tú mueras, yo voy a morir. Eso se llama lealtad. Hoy en día he visto que hay ingratitud de muchísima gente. Hay gente que uno ayuda, que uno apoya, y que la persona de confianza son las personas, así como dice la Biblia: no me traicionó un desconocido, sino mi amigo, el íntimo, en el que yo confiaba, en el que yo había ayudado. Hay gente que nosotros hemos ayudado de la nada, y el Señor nos ha bendecido a través de nosotros, y se dan la media vuelta, y todavía se dan la media vuelta y van hablando de uno. Y digo, ¿cómo es así? O sea, ¿dónde está la lealtad? ¿Dónde está la gratitud? ¿Dónde está el honor? Bueno, no hay en mucha gente eso. Pero Ruth demostró lealtad, gratitud. Miren lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Le voy a leer nada más una cita para corroborar lo que estoy diciendo. 1 Samuel 26:23. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. David diciéndole a Saúl: el Señor me pague mi justicia y mi lealtad. Yo te estoy siendo leal y estoy siendo justo. El Señor pague a cada uno. Saúl lo estaba persiguiendo. Entonces, la lealtad es algo que nosotros debemos aquilatar, debemos valorar, debemos de buscar. Hay gente que no es leal, gente que recibe,
y no se cansa de recibir, pero nunca da. Y no da lealtad, no da amor, no es correspondiente a lo que recibe, no da gratitud. Y yo le invito pues a toda la audiencia que seamos como Ruth, que vivió 10 años con su suegra y ella vio la calidad humana de su suegra. Que Dios había arrebatado a su marido, luego Dios arrebató a sus esposos, a los hijos de Noemí. Y Ruth dijo, yo no te voy a dejar porque estás vieja, ¿quién te va a ayudar? ¿Quién te va a mantener? Ella fue leal. Y ya después yo creo que en la lectura de los demás capítulos de Ruth vamos a poder examinar quién fue Ruth, ¿ah? Porque está dentro de la genealogía de Jesús. Así que Dios los bendiga, amados hermanos. Le paso y les doy los micrófonos a nuestra amada pastora Denise. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, pastor. Dios me le bendiga. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, hermosa lectura. Gloria al Señor.